Diego Flores. Gracias por estar con nosotros. Estas son las tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Lermer Huerta. Encantado de estar con ustedes. El sistema primario de salud en cualquier nación es fundamental, señor, señora, para atender los casos que se presentan en la comunidad y no atiborrar los hospitales. Eso es algo de sentido común. Si tuviéramos el número suficiente de postas médicas en los barrios, postas médicas bien equipadas, con personal, con sistema de X, rayos X, de laboratorio, qué maravilla sería, ¿cierto? Todo se resolvería en la comunidad, en todo lado. Vamos a hablar sobre eso. La doctora Rosa Villanueva Carrasco, ella es presidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria y nos acompaña y nos va a guiar sobre la importancia del cuidado primario de la salud. Doctora Villanueva, muy buenas tardes, gracias por estar en el programa. Buenas tardes, doctor Lermer Huertas, gracias por la invitación. Saludando a todos sus gente que le escucha. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. Sistema primario de salud. ¿Cómo se define un sistema primario de salud? El sistema primario de salud o el primer nivel de atención, como lo llamamos en nuestro Sistema Nacional de Salud, vendría a ser todas las IPRES públicas, privadas y mixtas que están que corresponden a los centros de salud y las postas de salud, ¿no? Que tienen y deben tener una población y un territorio asociado y asignado, ¿no? Hay algo que también debemos entender de que este sistema, este primer nivel de atención, implica a las familias y a las comunidades. No es solamente los establecimientos de salud, sino toda la gente que convive ahí y todos los actores sociales que conviven en esto, ¿no? Algo que es importante también saber es que salud no es solamente para el profesional de salud o el personal de salud. En salud intervienen otros actores, ¿no? Como, por ejemplo, el nivel educativo, como el grado de transporte, cómo está mi entorno, cómo está mi vivienda, cómo están mis servicios básicos. Entonces, cuando hablamos de primer nivel de atención, tendríamos que también ver todo eso que está inmerso en esa red. Entonces, el sistema primario de salud va más allá de la atención médica, lo que usted nos quiere decir, va más allá de tener un profesional médico allí atendiendo la posta médica, sino que es un equipo. Ahí debería haber un psicólogo, debería haber nutricionistas, deberían haber educadores en la salud que salgan al vecindario, visiten las casas, vean la realidad, puedan interactuar con la gente del vecindario y para que de esta manera exista lo que verdaderamente se llama una salud comunitaria, ¿cierto? Un sistema primario de salud. Exacto. Cuando usted habla de equipo multidisciplinario de salud, no es solo el hecho de que tenga todas estas profesionales de salud, ¿no? Sino que también haya, por ejemplo, un agente comunitario que va a ser el nexo con la población. Exista también un trabajo en equipo, o sea, que sea coordinado entre todos, ¿no? Porque lo que tenemos muchas veces en las postas o en los centros de salud del país es que también se hace un trabajo fragmentado o segmentado, ¿no? Es decir, la enfermera solo se encarga de los niños, la obstetra solo de las gestantes, el médico solo de los enfermos crónicos y así, ¿no? Exacto. A ver, doctora, una pregunta. En el Perú, yo estudié medicina en los años 70. Oiga, yo me acuerdo mucho y me reúno con amigos, ahora el Zoom nos ha unido con amigos de la promoción, y nos acordamos de las clases de la Facultad de Medicina. Oiga, todo era hospital, doctora. Todo era hospital. La misión de la Facultad de Medicina era colocarnos en hospitales, era que teníamos que curar enfermedades, teníamos que estar en lugares, y si como estudiantes de medicina no nos mandaban a hospitales o no íbamos a hospitales, era como que fallábamos como estudiantes de medicina. Y cuando habían estas clases, por ejemplo, de medicina comunitaria, de salud pública, doctora, eran tan aburridas, no nos mostraban ese lado comunitario, que nos formaron para ser médicos de hospital. Entonces la pregunta es la siguiente:
¿Por qué formamos en el Perú y en muchos países del mundo solamente médicos para hospitales y no formamos médicos para las comunidades? Lo que pasa es que necesitamos una reorganización a nivel de la academia, ¿no? Y no solo en las escuelas de medicina, en todas las escuelas de todas las profesiones de salud, sobre todo, ¿no? En el país, si bien es cierto, ya tenemos la especialidad de medicina familiar y comunitaria desde hace aproximadamente 30 años, pero realmente ninguno, incluso tenemos en 21 universidades del país la especialidad de medicina familiar y comunitaria, pero ninguna de estas universidades, por ejemplo, tiene un departamento de medicina familiar, ni de medicina comunitaria, ni de atención primaria de salud. Entonces, seguimos con lo que usted dice, continúa ahora auspiciándose y fortaleciéndose desde la academia, el hospitalocentrismo, la superespecialización. Correcto. ¿No? O sea que ustedes son como, entre comillas, y no quiero ofenderla, por supuesto, como el patito feo de la medicina. Y quiero hacerle una pregunta, a ver, directa, doctora. En este casi año de pandemia, 9 meses de pandemia, ¿cuántas veces los medios han invitado a la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria para opinar sobre la pandemia? ¿Ha sido frecuente? No. Tuve una entrevista en Salud con Lupa, que es un blog, nada más. En 9 meses. Pero usted no se imagina, doctora, cómo consultamos a los infectólogos, a los intensivistas y a la medicina comunitaria y familiar, que es la más importante. Esta es su segunda entrevista. Exacto. ¡Qué barbaridad! Doctora, vamos a escuchar a Juan Diego Flores para no amargarnos la sangre y vamos a regresar para que nuestros oyentes entiendan el valor de lo que es la medicina primaria, medicina comunitaria. Regresamos. Es un médico de medicina familiar para controlar la pandemia. Mil disculpas por eso, la verdad. Doctora Villanueva, en la pandemia, denos ejemplos de países que hayan solucionado o hayan puesto mucho énfasis en el uso de medicina primaria, medicina comunitaria para controlar la pandemia. A mí se me ocurre uno, Costa Rica. Usted debe tener más ejemplos para que nuestros oyentes entiendan cómo otros países que han tenido un fuerte sistema primario de salud han sabido capear el temporal. Bueno, hay dos que yo tengo referencia. Una es, por ejemplo, China, ¿no? Ellos tuvieron, al principio de todo esto, ellos tuvieron unas instalación temporal de unas unidades de febriles, ¿no? Donde estaba a cargo de un médico de familia, y este médico de familia, o primary care, que ellos también le llaman, salía a la comunidad a la búsqueda, ¿no? La idea del COVID es que ya sabemos que el 80% de los pacientes van a ser un caso leve, ¿no? Claro. Pero no basta con decirle al paciente, oye, eres un caso leve y no te va a pasar nada, y no debes tomar nada, ¿no? Sino que hay que explicarle cómo va a seguir su sintomatología y hay que estar atentos a ellos y llamarlo. Entonces, en China se hacía esto, se hacía un seguimiento de todos los pacientes desde atención primaria. Entonces, los grandes hospitales estaban abocados a lo que deberían estar abocados, que son los casos moderados, los casos de una necesidad urgente de oxígeno, excesiva de oxígeno y de cuidados intensivos. Claro. Para el 5% que se complica, pues para ellos. Para ellos, exacto, ¿no? Entonces, el otro país es, por ejemplo, Australia también, ¿no? Australia, Michael Kidd, que es que ha sido presidente de WONCA, que es la Organización Mundial de Medicina Familiar. Él instauró todo este servicio de atención primaria para hacer el primer sitio donde se iba a contener toda esta población que podía estar con estos síntomas y signos, ¿no? Desde el primer nivel de atención, desde los centros de salud. Entonces, esos son los países que yo tengo referencia.
El otro es Costa Rica. Yo tuve ocasión de entrevistar a un doctor de Costa Rica para un programa aquí en Estados Unidos y él me contó exactamente lo mismo que usted nos está diciendo. Costa Rica tiene un buen sistema primario de salud y el otro sería Cuba realmente, que países que cuando empezó la pandemia fortalecieron su sistema primario de salud. Doctor, doctora, enfermeras, las postas médicas, allí vamos a contener, porque la gente vive en vecindarios y si vive en vecindarios y si tiene su buena posta médica, allí va a ir. Y lo que usted nos dice, allí los educaban en qué era el COVID, que esta era una infección que se distribuía 80-15-5, que ellos iban a pasar la enfermedad en su casa, que iban a hacer esto, que iban a hacer otro, los educaban. Allí se hacían las pruebas, en los centros primarios. Y entonces los hospitales, ¿para qué estaban? Para el 5% que se complica. Entonces, doctora, para usted debe haber sido muy doloroso ver cómo en nuestro país los hospitales, el 2 de mayo, el Loaiza, el regional, todos los hospitales llenecitos en las consultas externas. Exacto, y no solo eso, los hospitales mismos ya han anunciado, ¿no?, en esta segunda ola que se ha iniciado, de que los casos están llegando en un nivel de severidad muy alto. Entonces, la gente tiene miedo incluso actualmente de acudir a un hospital, de acudir a una emergencia. ¿Qué están haciendo? Se están automedicando. Y eso no hay nadie que lo esté controlando, no hay nadie que los esté asesorando, ¿no? Porque no hay un sistema primario de salud, pues. Exacto. Entonces, hay que entender que el médico de familia y comunidad es una especialidad médica, como es la cardiología, como es el médico intensivista, que ha estudiado 3 años más para ser un especialista integral de la persona, de su familia y de su comunidad. Doctora, ¿cuántos médicos de medicina familiar hay en el Perú? En el Perú aproximadamente tenemos a noviembre del 2020 1.200 médicos de familia. Es poquísimo. ¿Cierto? Es poquísimo. Aproximadamente es un médico de familia por 20.000 personas. ¡Wow! ¿Cuál es el digamos, el rate aceptable a nivel mundial? El promedio OCDE es 1 por 1.000 personas. 1 por 1.000 y nosotros tenemos 1 por 20.000. Doctora, vamos a hacer el valor, señora, que tiene un sistema primario de salud. Y la intención de este programa, para usted, nuestra oyente, es que entienda, y si en algún momento, ahora que se vienen, por ejemplo, las elecciones, ¿verdad? Sería maravilloso escuchar a alguno de los candidatos que hable sobre el sistema primario de salud. No, ¿sabe lo que van a ofrecerle, señora? Hospitales. Doctora Rodríguez, ¿por qué a los políticos les encanta tanto los hospitales? Yo creo que el tener un cuadrito ahí que dice que has invertido miles de millones de soles en construir un hospital para la población es más, tiene una mayor sonoridad, ¿no? Que decir, puse servicios básicos a mis postas, ¿no? Puse los servicios higiénicos, mejoré la infraestructura, contraté médicos de familia, ¿no? Porque a pesar de que, como le decía, somos 1.200, de estos 1.200 solo el 15% está en el sistema público del país, ¿no? El resto está más en salud o en el sistema privado. Entonces, imagínese la incongruencia, ¿no? O sea, a pesar de que hay 1.200 médicos de familia y médicas de familia en el país, solo el 15% está en el Ministerio de Salud o en los gobiernos regionales. Y incluso el 7% está en el primer nivel de atención de salud. Wow. Solo el 7%. Qué barbaridad, ¿no? O sea que encima de que son pocos, están mal distribuidos. Exacto. Doctora, pero a los políticos les encanta y hay algunas personas, ya los cínicos dicen, no, lo que pasa es que ahí están la corrupción en la construcción de los grandes hospitales. Exacto. Eso es otro punto muy importante en nuestro país, que es la corrupción, ¿no? Que va en contra de el poder avanzar como país, ¿no? Correcto. Doctora, ¿cómo ve usted el futuro de la medicina primaria en el Perú, de esta medicina familiar, de esta medicina comunitaria? ¿Hay esperanzas de que podamos reforzar eso alguna vez? Por ejemplo, ¿qué le gustaría escuchar en alguno de los mensajes que van a dar los candidatos a la presidencia ahora para abril
¿Qué le gustaría? ¿Qué cosa sería, digamos, dulce en sus oídos que usted puede escuchar de la boca de estos candidatos? Me gustaría mucho que los políticos, así como cuando no se imagina uno una unidad de cuidados intensivos sin un médico intensivista, entonces me gustaría mucho que los políticos pensaran en un primer nivel de atención en una población que necesita un médico de cabecera, un médico de familia. Pensaran en ello, ¿no? Para atender y ser resolutivos, darle todas las mejoras que necesita estos establecimientos de salud. Porque no solo es el hecho de tener el recurso humano o tener la infraestructura, sino también es toda la logística que necesita el médico de familia para ser resolutivo, ¿no? Me gustaría que los políticos piensen más en generar programas de promoción y de prevención de la salud, más que en trabajar en partes recuperativas y partes de rehabilitación, que es importantísimo también. Nadie niega la importancia de los hospitales, nadie niega la importancia de las unidades de cuidados intensivos, pero como estamos hablando, por ejemplo, en cuanto a la pandemia por COVID-19, sabemos que esta infección, el 80% de los casos son casos leves. ¿Quién los está manejando? ¿Cómo se están manejando? Nadie nos da estadísticas de ellos, ¿no? Exactamente, exactamente. Justo comentábamos eso ayer en el programa a las 7:30, en la primera edición de la rotativa, cuando reportábamos que el 86% de las personas, casi el 70% de las personas quedan con secuelas de COVID-19. Decíamos, ¿dónde están las estadísticas peruanas? Eso lo deben hacer los médicos familiares, los médicos primarios, los que siguen a pacientes con enfermedad leve, con enfermedad moderada, y no las vemos. Claro, porque no tenemos un sistema primario. En la sociedad hicimos una coordinación con las farmacias, con farmacéuticos de boticas, para nosotros dar la atención a estos casos leves, de forma gratuita. Uh-huh. En total atendimos por teleconsulta cerca de 150 usuarios, ¿no?, con casos leves, y realmente de esos 150 solamente 5 se nos complicaron y tuvimos que referir a un hospital. Ahí está. ¿No? Y ahí vemos el valor de estar llamando a los usuarios, de hacerles comprender, porque no solo basta el hecho de dar medidas o políticas o restricciones a la población. La población es gente pensante, que debe saber por qué se tiene que adoptar esta medida, ¿no? Y ahora tenemos muchos fake news, o sea, tenemos muchas noticias falsas. Correcto. Por todos lados, incluso por eminencias. Entonces, ¿cómo aconsejamos a estas personas de una forma en que ellas tomen las decisiones y las mejores sean las decisiones que ellos puedan tomar? Ay, doctora, pues mire, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y como le digo, la verdad es que yo me siento culpable también porque, bueno, trabajo en un medio y es la primera vez que invitamos a alguien de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar y Comunitaria del Sistema Primario de Salud. Lo hemos hablado muchísimas veces de la necesidad de hacerlo, de soñar, pero me alegra que haya estado con nosotros. Gracias por su tiempo y estoy seguro que vamos a hablar más seguido en el futuro, porque la opinión de ustedes, los médicos que hacen la medicina primaria, es tan importante como la opinión de un intensivista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Elmer Huertas. Espero que no sea la última vez. No va a ser. Muy agradecida por la invitación. Por lo menos en mi programa, en este programa, usted va a tener voz, porque es la medicina primaria la solución para muchísimos problemas de salud de un país. Gracias, doctora. Ahí está. Mire, la medicina familiar son 1.200. Uno en el mundo se dice que deben haber un médico familiar por cada 1.000. Nosotros tenemos uno por 20.000. Estamos mal. Se necesita toda una reingeniería, y a mí lo que me encantaría escuchar de cualquiera de estos candidatos que se van a presentar es que al primero que me diga vamos a construir hospitales, elimínelo, señor. Elimínelo. Si hay uno de estos candidatos que le diga vamos a construir un hospital para cada provincia del Perú, fuera de ahí, ya no. Aquel que le diga vamos a ver esto de medicina primaria, posta médica, fortalecimiento del sistema primario de salud, préstele un poco de atención.